Hola, soy Fernanda Bermúdez, soy periodista y Top Voice de Sostenibilidad en LinkedIn. Un saludo a toda la audiencia de Valor Compartido Podcast. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Valor Compartido Podcast, a una entrevista de las que, pues de las poquitas que nos quedan ya para cerrar este 2025 y por supuesto no quiero pasar la oportunidad de agradecer a todas las personas que pues episodio tras episodio pues nos escuchan, nos dan cariño y amor con sus comentarios. Si es la primera vez que nos escuchas, bueno, pues te sugiero que nos suscribas y así, bueno, pues no te pierdas ninguno de los siguientes episodios. Suscríbete en todas las plataformas en las que estamos: Spotify, Apple Podcast, YouTube Podcast, Amazon Music, la que gustes. Y nada, y también haznos llegar tus comentarios. Por supuesto, si tienes alguna historia sobre responsabilidad social, empresarial y sostenibilidad que nos quieras contar, tienes en la descripción también del episodio nuestro correo electrónico para ponerte en contacto con nosotros. Y sin más introducciones, voy a presentar a nuestra siguiente invitada. Ella es Fernanda Bermúdez. Compartimos profesión, periodista, y bueno, ella da la casualidad que también es una top voice, ¿no?, en sostenibilidad en LinkedIn. Y nada, pues ya, Fernanda, muchísimas gracias por conectar. ¿Cómo estás? Querido Javier, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta bellísima invitación. Estoy muy emocionada. Uh-huh. Oye, cuéntanos un poco, pues para que la gente ubique, qué es lo que estás haciendo actualmente, pero de dónde viene tu vínculo entre el periodismo y la sostenibilidad. Mira, es una historia muy larga que empieza desde que literal soy muy chiquita, Uh-huh. porque a mí los temas ambientales siempre me llamaron la atención Uh-huh. desde muy, muy chiquita. Me veías colgada en los árboles del jardín de la casa, que en ese entonces era una casa con un jardín muy grande. Incluso mi papá me decía changuito de cariño, Uh-huh. así que imagínate. Y me llamaba muchísimo la atención la vida de los insectos y de los primates, en Okay. específico esas dos cosas. Así que bueno, cuando comencé ya a estudiar un poco más sobre el tema, ya siendo un poco más grande en secundaria, o Uh-huh. sea, aún era pequeña, pero ya no tan pequeña, eh, pues me fui apasionando muchísimo y me encantaba todo lo que tenía que ver con biodiversidad. Y me empecé a orientar muchísimo más hacia los primates, todavía más. Y estamos hablando de que yo era muy autodidacta, siempre he sido muy autodidacta y bueno, es un tema que no es demasiado común y que bueno, que yo empecé a contactar personas desde muy chavita, empecé a escribir a África para que me aceptaran en santuarios que tuvieran que ver con estos grandes simios como los gorilas, como los chimpancés, los bonobos, etcétera. Y evidentemente recibí 400,000 no, porque yo era de verdad aún muy pequeña como para poner, ya sabes, el pellejo ahí en peligro. Sí. Así que bueno, yo no solté el hilo. Comencé a contactar a personas en UNAM, en la Universidad Autónoma de México, en Ciudad de México, del área de primatología, y resulta que sí logré captar la atención de, bueno, ¿y esta chavita qué quiere? ¿Qué piensa? Pero bueno, vamos a escucharla, ¿no? Así que empecé a trabajar como voluntaria en el boletín de primatología de la UNAM Uh-huh. y ahí fui aprendiendo muchísimo hasta que logré por fin irme a Sudáfrica y trabajar como periodista ya invitada a un santuario de primates rescatados en Sudáfrica, en Plettenberg Bay. Y bueno, a partir de ahí la historia ya se cuenta sola, ¿no? Me empecé a enfocar a temas que tienen que ver con biodiversidad, con medio ambiente, con educación ambiental. Y así he estado estos últimos años. En 2023 me hicieron Top Voice en LinkedIn, entré a ser nominada por la plataforma hasta que quedé dentro de los 10 finalistas. Y bueno, ahora me dieron el nombramiento en 2023 y pues es donde expongo todos los temas que me siguen apasionando. Uh-huh. Así que bueno, actualmente trabajo, bueno, soy colaboradora, columnista en Grupo Expansión y bueno, escribo evidentemente en mi perfil de LinkedIn. Así que escribo de varias cosas que no nada más tienen que ver con biodiversidad, sino que tienen que ver con temas sociomedioambientales en general, que es como mi pasión. Uh-huh. Oye, pero LinkedIn, bueno, no deja de ser también, pues, pues una red social donde, pues el público es eminentemente, bueno, pues
sí, profesionales, pero también muy del mundo empresarial. ¿Existe un vínculo, digamos, entre tu actividad con las empresas, con la sostenibilidad empresarial? Déjame decirte que pasa algo muy chistoso. Cuando yo empecé a escribir en LinkedIn, yo ya estaba, bueno, de nuevo en México, y yo trabajaba en Grupo Ecológico Sierra Gorda, que son los guardianes de la Reserva de la Biosfera en Querétaro, y quienes son un ejemplo a nivel subnacional en cuanto a programas que tienen que ver con huella de carbono y con todo un programa de impuestos verdes y de compensación de emisiones en Sierra Gorda, en la Reserva de la Biosfera. Así que bueno, yo comencé a escribir sobre mis perspectivas, mis opiniones en una red social donde evidentemente juré que nadie me iba a leer, que a nadie le iba a interesar, que a nadie le iba a importar, pero a mí no me importó todavía más, así que lo empecé a hacer. Y resulta que sí, que empezó a resonar, porque finalmente lo que es Grupo Ecológico en Sierra Gorda es precisamente tener este contacto con las empresas Ujú. que buscan compensar parte de su huella dentro de estos bosques protegidos. Así que lo que yo hacía en aquel momento les empezó a llamar muchísimo la atención. Eso por un lado. Luego, por otro lado, yo comencé a compartir todas las experiencias que tuve en Sudáfrica durante 6 meses viviendo en un santuario de primates, en una plataforma que dirías, bueno, es que ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues también resultó bastante interesante porque al final del día, LinkedIn se ha convertido como en un escaparate de diferentes perfiles que tienen que ver con muchas cosas más allá de las personas que normalmente se dedicaban a la sostenibilidad. Y en este caso entra mi perfil como una persona que se dedica a la comunicación. Así que cuando empecé a platicar todo lo que vivía, la importancia de por qué los primates son importantes y que son obviamente una especie de paraguas de la que se desprenden un montón de cosas que tienen que ver con biodiversidad, pues se van tocando ciertos puntos donde las empresas también tienen una responsabilidad y son un actor importante dentro de todo el ecosistema, pues para lograr de verdad generar cambios y generar políticas públicas, etcétera, etcétera. Así que sí, les empezó a gustar. Eso ya tiene un buen rato que lo Ujú. empecé a hacer. Y después de ahí me invitaron a participar en una ONG que tiene que ver con comunidades locales en el Amazonas Ok. y también se trabaja también mucho con empresas, ¿no? Al final del día yo creo que el mundo corporativo eh, tiene esta carta grande con la que tiene que jugar para lograr y generar de verdad diferencias, no nada más como en papel, sino también en los lugares donde se ubican. Ujú. Y bueno, ahora gracias a estas plataformas digitales también es mucho más fácil hacer evidencias y mostrar cambios tanto positivos como negativos de qué están generando las empresas. Así que perfiles como el mío pues resultan interesantes para poder lograr comunicar de manera correcta pues lo que las empresas están haciendo dentro de sus comunidades, dentro de sus alcances y también a nivel global. Ujú. Ajá. Oye, un inciso. Entonces, conoces a Patti Ruiz Corso, ¿no? Del Grupo Ecológico Sierra Gorda. Claro, por ¿No? supuesto. Ella es mi supergurú, no nada más cuando estuve trabajando en el Grupo Ecológico Sierra Gorda, sino que también yo soy de la primera generación que estudió su diplomado Ujú. de desarrollo Ujú. sostenible y pensando en el futuro hace ya muchísimos años, o sea, Ok. muchísimos años. Así que sí, claro, sí Ah. la conozco bien y la quiero muchísimo. Ujú. Oye, nada, esto quería preguntarte por eso, por cómo las empresas, cuál es tu perspectiva o cuál es tu opinión de cómo están comunicando esos avances o ese trabajo que están haciendo a favor de las comunidades y del medio ambiente. ¿Cómo Pienso está, que ha sido, sí, cómo está ay, actualmente? perdóname. No, 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 perdona, al contrario, que cómo está actualmente, cómo ves, qué cambios has visto a lo mejor en tu experiencia, ¿no? Y hacia dónde van las cosas. Pienso que es todo un reto, mi querido Javier, porque evidentemente vivimos en un mundo que no es color de rosa y donde muchísimo se ha prestado a greenwashing. Y creo que también en la actualidad es mucho más fácil señalar y descubrir y evidenciar este tipo de situaciones, ¿no? Así que siento que las empresas han tenido como un poco de retroceso en cuanto a la comunicación, porque sienten este temor de, híjole, sí hemos hecho cosas, pero nos da miedo hablar de ello porque podemos ser señalados por otro lado, ¿no? Ujú. Sin embargo, la invitación es a ser claros, a ser transparentes, a hablar de lo que se ha logrado y también de lo que viene, de los retos, ¿no? Ujú. Definitivamente Roma no se construye en un día y creo que también plataformas también como LinkedIn permiten humanizar estos procesos.
El chiste, desde mi perspectiva, es dar pasos como muy certeros hacia de verdad lograr consolidar estrategias para que den resultados reales y que la comunicación sea efectiva, ¿no? Ujú. Oye, pues háblanos un poco de comunicar en LinkedIn, porque claro, ha tenido esta plataforma una evolución bastante considerable, ¿no? De, no sé, de hace 10 años que era la No sé. plataforma para buscar trabajo, ¿no? O para incluso buscar a lo mejor, bueno, yo creo que más que buscar perfiles, talento, más ese talento era el que buscaba dónde desarrollarse, ¿no? Y ahora encontramos, bueno, pues contenidos en el que, bueno, pues la gente incluso comparte esos conocimientos que, mira, estamos en semanas muy, muy cruciales para, ya que estamos hablando de empresas que están en temas de planeación y demás. ¿Qué tips darías tú para acercarse a esa plataforma, tanto como, digamos, difusor de contenidos como lector de esos contenidos? Es bien interesante lo que ha pasado con LinkedIn. Yo abrí mi LinkedIn hace como 10 años justamente y te Uh-huh. puedo decir que lo abrí y lo abandoné. Estaba más que empolvada, esa plataforma estaba más que olvidada. Y para mí, evidentemente, hay otras que me llevaban más la atención. Sin embargo, empecé a notar este cambio y esta evolución, como dices, dentro de incluso de la manera de cómo la misma plataforma se comunica con sus audiencias. Y me resultó interesante que al final del día, cuando le damos la vuelta y pensamos que LinkedIn no es nada más para buscar trabajo, sino para generar un verdadero networking de uno a uno con personas con las que jamás uno o una podría pensar voy a tener comunicación, entonces ya empiezas como a entender cómo funciona la plataforma. A mí me pasó justo eso, ¿no? Que de ser un perfil que muchas personas me hubieran ubicado en otro tipo de plataformas, resulta que brilla muchísimo en LinkedIn y que genera esta curiosidad y estas ganas de contactar desde otras perspectivas. Entonces, yo pienso que es una plataforma que se ha ido humanizando, que se ha ido modernizando y que permite también diversos elementos, como ahora estamos tratando de impulsar videos también, por ejemplo, Uh-huh. o los posteos más críticos y cortos, o impulsar las comunidades en grupos. Hay como muchas herramientas que la plataforma te permite explorar para que puedas tener como una comunicación más cercana con tu audiencia y que sea una comunicación real. Eso es lo que yo siempre puedo decir de LinkedIn, ¿no? Que te des el tiempo de trabajar la plataforma y de que seas una persona constante, que esté disponible para que cuando recibas un mensaje directo, pues también seas una persona abierta a contestar o a tener un equipo que dé respuesta, pues para poderle dar seguimiento y que no se pierda la conversación en el transcurso del tiempo, ¿no? Hemos de decir que esta entrevista se concertó a través de la plataforma de LinkedIn, ¿eh? Ahora, por lo que Tenemos que comentas de los decir que de ahí mensajes. salió. Tenemos que, de ahí salió y te lo juro que muchos de mis contactos, muchas de las personas que yo he contactado vía LinkedIn, hoy son mis amigos en la vida real, nos hemos Uh-huh. abrazado, nos hemos ido a tomar un café y Uh-huh. eso es algo que la plataforma genera y me parece fantástico. Sabes que también he notado que en la plataforma empieza eso, también a sufrir cuestiones como, bueno, pues sí, gente que abiertamente puede lanzar bulos, ¿no? En la red. Entonces eso ya empieza a generar, porque antes decía, oye, pues parece un espacio seguro, ¿no? Esta plataforma para obtener incluso información, ¿no? Ver ahí, checar el feed, ¿no? Ver cosas interesantes, pero empieza a aparecer ese tipo de contenidos, ¿no? Entonces, ¿qué consejo tú como periodista que le puedes dar a otros periodistas para acercarse a LinkedIn también como una fuente de información o incluso a gente que no se dedica al periodismo, ¿no? Para... Dime, Tenemos dime. que partir desde que el Internet no es seguro de ninguna perspectiva, desde mi opinión. Obviamente, y más cuando te vuelves un perfil público, evidentemente estás en el ojo del huracán, ¿no? Uh-huh. Y de repente un día estás tranquilamente en tu perfil de persona normal y al día siguiente te vuelves una top voice y resulta que, claro, que recibes de todo, ¿no? A mí me ha pasado que he recibido desde grandes comentarios y muy buena vibra y buena onda, I hate. hasta acoso, ¿no? Hasta Ah. acoso, claro. O hate, exactamente. Y deja el hate como quiera lo puedes medio ignorar, ¿no? Pero cuando Uh-huh. ya es un acoso y cuando ya de verdad van directo a tu persona, ahí sí que la cosa cambia.
Sin embargo, también te puedo contar que en LinkedIn he recibido muchísimo apoyo de los editores directamente de la plataforma. Es una plataforma muy cuidada en este sentido. Tiene muchas herramientas de reporte donde tú puedes levantar un reporte y al instante alguien te va a contestar, alguien le va a dar seguimiento y no nada más es automático como en otras plataformas que todo lo hace una maquinita. Ujú. En LinkedIn hay editores humanos que están detrás de la noticia, que están detrás de los perfiles, que están detrás después de los top voices, que nos convertimos como en estos portavoces también muchas veces de la misma plataforma, que te ayudan a resolver ese tipo de cosas, ¿no? Así que yo le diría a los periodistas que es muy importante, sobre todo en un país como en el que vivimos, querido Javier, donde sabemos que el periodismo está pasando por un momento muy difícil y somos uno de los países Ujú. más peligrosos para ejercer el periodismo a nivel global. Tenemos que ejercer nuestro derecho de utilizar este tipo de herramientas como los reportes y protegernos, autoprotegernos, pues para poder seguir con un trabajo digno y cuidado y sobre todo también cuidar nuestra salud mental. Ujú. Oye, y últimamente, ¿tus contenidos hacia dónde los estás centrando o hacia dónde los estás dirigiendo? Mira, tengo en la mira para el 2026 y era lo que te contaba acá en Top Sí. Secret, pero ya todo el mundo se va a enterar en este grandioso podcast. Estoy a punto ya de formalizar mi agencia de vinculación para poder justo poder contactar empresas, proyectos de impacto y todo lo que tiene que ver relacionado con temáticas sociomedioambientales. Así que mis temáticas se van a ir orientando cada vez más a soluciones climáticas, tal vez por ahí alguna startup o tal vez algún proyecto social. Va a haber como un poquito de todo, pero siempre orientado hacia la sostenibilidad y este puente que se genera entre empresas, gobierno, sociedad. Perfecto, perfecto. Oye, pues vamos a estar súper atentos, ¿no? A tu muro para ver qué es lo que ahí nos cuentas. Mira, ¿sabes qué? Que ahora que se acaba el año, me gusta preguntar también a la gente con la que platico eh, que nos diga con qué se queda de positivo del año. En este caso, digo, pues en tu rubro, ¿no? En el tema, en temas de medio ambiente, de sostenibilidad, de biodiversidad, etcétera, etcétera. Claro, ha sido un año con un cierre muy apretado. Apenas terminó la COP hace un Ujú. par de días. Justo LinkedIn España me invitó a ser parte de sus expertos para hablar al respecto. Y creo que algo con lo que voy a cerrar el año es con una especie entre frustración y esperanza y ecoansiedad, que seguramente todos me van a comprender en este podcast. Porque, bueno, ¿qué vimos en la COP? Nuestra máxima cumbre climática, que yo creo que ya le tenemos que dar la vuelta, pero bueno, vimos una acción social muy importante. Vimos Ujú. a comunidades locales levantando la voz y rompiendo la COP verdaderamente. Y a mí eso me da esperanza, porque al final del día, aunque sí vivimos en una triple crisis climática, yo sí creo, mi estimado Javier, que como sociedad civil tenemos un poder muy importante que tenemos que ejercer y una responsabilidad muy importante que podemos ejercer tanto hacia la presión hacia gobiernos como hacia las industrias, como hacia las empresas y ser verdaderos agentes de cambio. Así que yo me quedo con un sabor de boca así un tanto amargo, pero también con esta esperanza de poder hacer las cosas mejores desde nuestras trincheras, como estos espacios que tú mismo estás generando ya desde hace 7 años, como este podcast que has estado empujando y que tú has ido viendo a lo largo del tiempo cómo se va transformando la visión de tu audiencia en cuanto a temas orientados a la sostenibilidad. Así que con eso me quedo, con esa esperanza de que podemos hacer las cosas mejor Mm, aún. ujú. Oye, pues eso, ya que te refieres usas la palabra esperanza, pues también se acerca 2026. ¿Qué podemos esperar de 2026? ¿Tienes alguna noticia que te gustaría, de la que te gustaría platicar en LinkedIn o a través de otra plataforma, por supuesto, el año próximo? Te voy a dar un pequeño adelanto de un sueño que espero se concrete en 2026. Justo hoy tuve una junta con un mujerón en Chile, Ujú. que te voy a ir adelantando un poquito más cuando ya esté más en forma, pero se viene una colaboración internacional donde vamos a poder hablar de liderazgo consciente, de biodiversidad, de sostenibilidad y bienestar, entre otros temas y lo vamos a enfocar a diversas plataformas. Desde mi trinchera será LinkedIn,
pero se va a ir abarcando hacia otras plataformas para poder comunicar diferentes temas entre países y que podamos seguir tocando puertas, no nada más desde una perspectiva de sostenibilidad como tal, como si fuera un tema aislado, sino también desde la cultura. Así que creo que ese tema, ese sueño que estamos como empezando a construir hoy, va a dar mucho de qué hablar y pienso que puede sumar. Vale. No, aquí lo que te quiero poner también es en un brete, y es eso, es decir, que hagas un poco de... Ya ves que ahora en estas semanas pues se va a llenar de contenidos, pues eso, ¿no? De lo que dijo Nostradamus, las predicciones de Nostradamus para 2026, o las de... Ahora no me acuerdo de esta abuelita rumana, ¿no? Que también hacía sus predicciones y demás. ¿Alguna predicción, digamos, en materia de sostenibilidad de algo positivo que va a ocurrir en 2026? A ver si me voy a poner entonces en plan de Nostradamus. Ajá. A ver, mi predicción para 2026 podría ser que, dado que la COP sí dejó un muy mal sabor de boca, las empresas van a tener que dar un giro y empresas y gobiernos van a tener que dar su brazo a torcer y generar acuerdos que sí den resultados en 2026. Uh-huh. Porque el reclamo ya global y de la sociedad en su conjunto está tocándoles la puerta. Okay. ¿Y piensas que eso puede, o sea, no se va a ver afectado, por ejemplo, cómo empezamos el 2025, ¿no? Con aquellos, digamos, sobre todo con la entrada de a lo mejor de presidente Donald Trump en Estados Unidos, con que pues sí ejerció de altavoz, ¿no? De a lo mejor de algún discurso negacionista, entonces. Es que creo que eso va a continuar. O sea, al final del día, a ver, vamos a hablar de algo positivo que pasó en la COP, que a mí me gustó y a lo mejor tú coincides en ello. Se dio un acuerdo a favor de proteger el origen de la información para evitar fake news y también proteger a los periodistas. Por lo que mi predicción podría ser que también los periodistas vamos a poder ejercer de manera más libre y cuidada nuestra profesión, aunque nos estemos enfrentando al monstruo de 1000 cabezas que sabemos quiénes son, ¿no? Ahora, eso es un pensamiento muy positivo, esperemos se dé. Ojalá que sí, ojalá que sí. Pues Fernanda Bermúdez, periodista y top voice en LinkedIn, nos has contado muchas cosas, pero no sé si quieras añadir algo más antes de despedirnos. Pues bueno, yo creo que como ven, al final mi perfil siempre es una caja de sorpresas, siempre se va a llevar un verdadero, van a decir, bueno, ¿y ahora qué está sucediendo en este perfil? Se van a divertir, van a aprender, vamos a compartir. Yo también quiero aprender y seguir aprendiendo de ustedes. Uh-huh. Y nada, pues agradecerte, querido Javier, la paciencia por esperarme y un abrazo a tu audiencia. No, el abrazo también te lo mandamos para ti. Por supuesto, bueno, pues vamos a poner, animar a las personas, si es que nos están escuchando y no te siguen, que lo hagan, por supuesto, ¿no? ¿Vale? Que lo hagan, que compartamos. Perfecto, para eso, para generar ese networking, esa red que comentabas también en tus declaraciones. Así es, y que salga de la red. Eso es lo más importante, que el networking que hagamos en LinkedIn se salga de la red al mundo real. Perfecto, pues Fer, muchísimas gracias. Querido Javier, muchas gracias a ti. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Valor Compartido Podcast. No olvides suscribirte a nuestro programa en el canal desde donde nos escuchas y puntúanos si te ha gustado esta entrevista u otros episodios. Esto nos ayudará a que más personas conozcan nuestros contenidos en materia de responsabilidad social y sostenibilidad. Nos encontrarás en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y en Instagram. Y recuerda que puedes seguir toda la actualidad en materia de responsabilidad social y sostenibilidad en www.valor-compartido.com. Hasta la próxima.